Una parte de lo que voy a decir ahora es lo que hubiera dicho entonces, y otra parte es lo que corresponde a lo que pasó de entonces a ahora. El sábado, la asamblea anterior, yo hubiera dicho que estábamos en presencia de un proceso electoral que necesariamente venía al lado con dos partes, que una era primero y otra era después. De manera que, mal que nos pese, el proceso de las PASO no eran más que un ensayo, una preparación, un mostrarse de algo que iba a suceder después, porque la elección que vale es la que todavía no se hizo, ¿sí? Y como en las antiguas batallas argentinas de la independencia, había entreveros, escaramuzas, ¿no? Encuentros previos a las grandes batallas que se sabían dónde se iban a dar, inclusive en el territorio concreto, en qué área en torno a Tucumán, no sé, los generales sabían que la batalla iba a ser. Entonces, en principio, solo podemos mirar esto como la parte, como la escaramuza inicial de algo que todavía no concluyó. Si un historiador dentro de 20 años cuenta esta historia, ¿qué va a decir? Y bueno, hubo en fines del 2013 una elección para diputados y senadores en Argentina que tuvo una escaramuza inicial, algo así como una elección preparatoria, ellos la llamaban primaria, que les sirvió para que miraran las cartas que habían jugado, los recursos que tenían, las fuerzas que tenían y pudieran hacer correcciones para la batalla final, que por supuesto, como todavía no se produjo, el historiador tampoco sabe nada de eso. Pero lo que quiero decir es que esa es la imagen que podríamos dar si miramos retrospectivo. El centro fundamental de la historia todavía no terminó. Entonces discutir derrota, fracaso y todo eso en términos de una batalla que no terminó todavía y que pertenece a un conjunto de batallas que tampoco terminaron todavía, no se ajusta. Ahora bien, una pregunta que yo también hubiera hecho en la asamblea pasada era que, en primer lugar, tenemos que reflexionar en torno a que lo que determina el voto de un individuo está influenciado, y de un conjunto, está influenciado por una multicausalidad. Es muy difícil que cualquiera de nosotros pueda enganchar de una sola vez la multicausalidad que está en torno a el voto de una persona. Muchas cosas se han dicho, errores de nuestras fuerzas, aciertos del adversario, que los candidatos, que no se usaron las pasos, que esto, que lo demás allá. Bien, pero en el fondo la pregunta que yo me hago, se habla también de un cambio de humor de las personas, etcétera, etcétera, de cómo votaron hace 2 años por Cristina y ahora no votan, etcétera, etcétera, y entonces se habla de que es un electorado flexible, un electorado ambiguo, un electorado móvil, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta fundamental que yo me hago y que nos deberíamos hacer es cuáles son las condiciones fundamentales que hacen que un conjunto de múltiples variables, la mediática y otras, hayan influenciado sobre esa población electoral. Es decir, qué es lo que ha cambiado en ella como para ser permeable a ciertas cuestiones que no le fueron permeables en otro momento. De hecho, ya se dijo, la relación directa entre ser beneficiario de una política y votar a ese parece que no se puede sostener. Pero no se puede sostener ni para el 2011 ni para ahora. No podemos asegurar necesariamente que la gente vota por los beneficios que recibe. Eso no es así, exactamente. Bien, ¿están en juego valores? Claro que están en juego valores. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Algo que no sabemos todavía, una pregunta que nos tenemos que hacer, que haya habido un caldo en la sociedad que le permitió en este momento moverse en algún sentido o en otro. Eso no podemos saberlo, estamos un poco a oscuras en ese punto, ¿no? Entonces ahora pensemos un poco, después de las elecciones, que es lo que ha pasado en estos días. Yo quería comentar por lo menos 2 encuestas que leí. Una era un grupo de datos estadísticos y otra una encuesta. La encuesta que hizo la Facultad de Ciencias Sociales, que salió en página 12 en 2 días sucesivos,
Es muy interesante desde muchos puntos de vista, pero quería referirme a uno de ellos en particular. Ellos estudiaron, preguntándole a los votantes cuándo habían decidido su voto. Un 30% de esos votantes eligió su voto entre una semana antes y en el mismo momento en que entró al cuarto oscuro. Quiere decir que hay un 30% de personas que votan, deciden su voto en el camino a la urna, ¿sí? Eso puede significar muchas cosas: despolitización, desinterés, falta de información, todo lo que ustedes quieran, pero quiere decir que hasta que llega ahí, él no sabe a quién va a votar. Por otro lado, en otra pregunta que hicieron, descubrieron que los votos del Frente para la Victoria, en su gran mayoría, solo un 2%, va a votar siempre por el Frente para la Victoria. Solo hay 2% de los votantes del Frente para la Victoria que dudan de si van a votar de nuevo o no al Frente para la Victoria. Eso no sucede en las otras, los otros grupos, en distintos porcentajes, en algunos 16%, en otros esto y más allá. Hay números más o menos importantes de gente que votó a uno y que ahora duda, no sabe si, tal vez sí, no es seguro que vote, etcétera, etcétera. No puedo, la encuesta no dice nada respecto a si estos son los mismos que aquellos 30% que dudan cuando llegan al cuarto, pero puede ser que sean más o menos lo mismo. En todo caso, lo que quiero decir es que hay un conjunto grande de personas en el país que no tiene tomada una decisión de orden político electoral, porque los otros que fueron a votar la tenían, ¿sí? Hay una relación directa para mí entre decisión electoral y conciencia política. Entonces no cabe ninguna duda que el proceso de reconstrucción, ya se ha hablado de eso hoy, no voy a hablar de eso, de reconstrucción de la acción política en la Argentina, ha tenido efectos muy concretos en el aumento de la militancia, y en nuestro campo popular eso se ha notado enormemente. No quiere decir que porque se multipliquen los militantes, que son los que se agregan a un movimiento en gestación, en cierne, como es el kirchnerismo, necesariamente eso se traduce en que el conjunto de la sociedad está sumado a esa situación, a ese movimiento que se está organizando. El conjunto no, porque para que el conjunto se sume, tiene que haber una historia que yo no sé cuánto es la historia de construcción de una conciencia política. Lo que sí estoy seguro, que en otros procesos electorales que hubo, cuando la conciencia política de nuestro pueblo estaba firmemente desarrollada, sean las elecciones en el 45 y el 55, y el proceso que comenzó con el triunfo de Cámpora en el 73, hubieran sido imparablemente imbatibles si no hubiera sido por otros métodos, porque había un proceso anterior de concientización y agregación política de la sociedad. Quiere decir que los que votaban eran los que eran, y los que eran los que votaban. Esto es, había una identificación masiva social por una concepción política. En el caso nuestro, ese proceso, por las razones propias de la historia reciente, no es exactamente igual a aquello. Venimos de un país destruido, venimos del descreimiento en la política, venimos de una generación desaparecida, montones de cuestiones que vaciaron para casi siempre hubiera sido las posibilidades de una construcción política. De manera que ahora está comenzando eso de nuevo. Y ese es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Yo quiero ahora dar otros datos, para terminar, referidos a la situación electoral en la capital federal. En una estadística que se hizo circular, dice que en el caso de la Comuna 4, que es Boca Barracas, el porcentaje de gente que votó al Frente para la Victoria se duplicó. O sea, de 14 o 13 que tuvo en el 2009, hoy tuvo 24 o 25. Otra cosa que salió en los diarios también, que el Frente para la Victoria ganó para diputados en la Comuna 8, que es Lugano Soldati. Entonces, Boca Barraca, Lugano Soldati. Además, en todas las villas de la ciudad de Buenos Aires ganó el Frente para la Victoria. Entonces, yo con esto que quiero decir, y además en Boca Barracas fue el lugar donde más votos numéricos tuvo la lista de diputados y senadores, alcanzó 30 y tantos mil, número que no se alcanzó en ninguna otra de las comunas, ni siquiera en la de Lugano, que la de Lugano ganó el 28% de los votos emitidos, pero no tuvo tantos votos como hubo en Boca Barracas.
Entonces una mirada mía planteada desde la angustia y desde el dolor que me había producido 4 años antes, cuando el macrismo se había llevado los votos de los sectores populares en Argentina y todavía lo ratificó en Buenos Aires, lo ratificó con las elecciones de comuna hace un par de años. En este momento ese proceso tiene una tendencia inversa, porque es en la faja del territorio donde están los votos populares y las clases populares en la ciudad de Buenos Aires, en las villas y en los barrios del sur, donde se denota, me decía otro compañero recién, hoy que aún en la Comuna 1, en el propio barrio de San Telmo, también la tendencia es aumentar los votos. Quiere decir que aquí, mirando la situación de la ciudad de Buenos Aires, yo no lo puedo decir para todo el resto del país, porque en San Juan, porque en cada lugar ha sido, mirando la ciudad de Buenos Aires, ese es un dato que tendríamos que tener en cuenta. Porque así como tenemos que preocuparnos por descubrir a aquellos que, estando dudosos, había que conversar con ellos para ver que se inclinen a entender por qué tienen que seguir apoyando este proceso o sumarse a apoyar este proceso, hay otros que están en una tendencia, que cuando yo hablo de una tendencia hablo de un tejido social, porque los grupos esos vota la familia, hablan con los vecinos del conventillo, del barrio, son esos sectores, ¿no? Donde, digamos así, las cosas se explayan en un nivel de conversación mucho más fácil que lo que sucede en los barrios de la clase media, etcétera, donde no conversamos con el vecino del frente, etcétera, salvo que se nos inunda el baño, cosas por el estilo. Entonces, esa es una cuestión importante a tener en cuenta. La otra cuestión es que lo que hagamos en este periodo electoral, que ya se dijo, hay que hacer muchas cosas, etcétera, etcétera, tiene que ser muy creativo, porque si no somos creativos no vamos a llegar a ese tipo o al otro tipo o al otro tipo, digamos. Tiene que ser como una especie de acción que vaya direccionada a un cierto tipo de personas. Y me dirán cómo se hace, yo digo, no sé cómo se hace, nunca me pasó, es la primera vez, lo estoy pensando, pero hay que pensar en esa línea, porque los esfuerzos tienen que ser canalizados a un éxito. Por ejemplo, en ese sentido, ahora nos has invitado Cedronal, que va a ser un acto muy grande, una movida grande, va a haber el 21 de septiembre por el tema de la lucha contra las drogas, etcétera, se va a hacer en la Plaza de Mayo, y nos ofrecen que tengamos ahí una carpa para hacer un café, como hace la Secretaría de Cultura, ¿no? Un café político para hablar con la gente que va, eso va a ser el 21 de septiembre en la Plaza de Mayo, y que entonces esa podría ser una oportunidad para que armemos una carta de carta abierta en la que durante todo el día podamos estar conversando con las personas sobre esto, y que Ricardo pueda venir en ciertos momentos y hablar también con un grupo de población que no necesariamente es población que votó al Frente para la Victoria, porque lo que van a estar ahí, los padres, los hijos, los abuelos y de yo, todo lo que tiene que ver con la lucha, con la cuestión de la droga, así combinar una política pública, que es la que se hace aquí, con una campaña electoral, que creo que eso coincide con las ideas que se venían hablando en el comando de campaña respecto a hacer reuniones con ese tipo de población. Y por último quiero decir una cuestión con relación a esto de nosotros, los otros, ¿no? Es decir, eso que se viene conversando, ¿no? Hoy se conversó mucho. Hay un autor brasileño también, Norbert Elias, que escribió un trabajo muy interesante donde él habla que para la reconstrucción, organización y crecimiento de las comunidades solidarias, todo lo que significa el tejido social, convendría hablar no de un yo y nosotros, sino un yo y muchos otros, y los muchos otros, o sea, con la idea de que la sociedad es diversa, que es amplia, y que un nosotros a veces cierra el asunto, porque después de nosotros están los otros, ¿sí? Entonces, en esto que se está la idea de conversar, la idea de ampliar, entonces es la idea esta de muchos otros, me parece que tendríamos que agregarla. Y que la presidenta, en estos días, después de las elecciones de la escaramuza de las PASO, tomó directivas estratégicas que responden a una concepción de acción estratégica, valga la redundancia. Porque lo primero que hizo fue reunir sus propias fuerzas, eso lo hizo en la noche de la elección y lo hizo al día siguiente en Tecnópolis, y después que reunió sus propias fuerzas lanzó una acción para reunir otras fuerzas. Por eso los diálogos que hizo en Río Gallegos y va a hacer ahora, en el sentido de que
confirmando su concepción de no abandonar y de retomar la iniciativa, eso lo podía discutir con muchos otros. Esa es la idea. Entonces, la idea de la agregación. Y después de ese movimiento, entonces lanza las acciones que se supone, que prevé, que se está creyendo, que son las que corresponden a ajustar la situación con relación a las PASO para ver de modificar el resultado que no sea tan terrible, que sea mejor, que el vez de un empate sea una diferencia razonable, lo que fuese, y no hay ninguna duda de que hay toda una concepción estratégica jugando ahí, en la que está no solo la confirmación de lo que se haya hecho, sino el diseño preliminar de las líneas por donde se va a ir. El manejo de los ferrocarriles, la reforma impositiva, por eso el tema de los impuestos y alguna cosa más. Quiere decir que nosotros tenemos que ir actuando teniendo en cuenta esa situación. Lo que se hizo y lo que se empieza diciendo que se va a hacer, porque eso se va a terminar y va a ser parte del futuro, y ese tiene que ser el fundamental elemento de la argumentación que haya que desatar en estos días. Orientada a aquellos que están confusos, que deciden su voto a último momento, que no están todavía politizados, esa politización no ha culminado, esta es una tarea de aumento de la politización, sobre los hechos realizados y sobre los hechos en caminos por el ajuste estratégico que el gobierno está haciendo en este momento.